Bien, vamos a ver en este video, que es para el curso que debemos de cumplir como funcionarios públicos acerca del archivo municipal. Y lo que vamos a ver en este primer video es una introducción a lo que es el Sistema General de Archivos. Y lo primero que vamos a ver es el fundamento legal, las leyes que nos obligan a cumplir con el ordenamiento en el cual el sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Sautla, debe de cumplir para no incurrir en para no incumplir la ley. Y la ley que gobierna, que determina de archivos precisamente. Y esta ley es la que nos obliga a nivel federal a tener un archivo municipal. Más bien, un sistema general de archivos. Y dice así: el artículo 2, son objetivos de esta ley promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de sistemas de archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados, contribuyendo a eficiencia y eficacia de la administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional. Pues, en resumidas cuentas, este es, digamos, el objetivo de la ley. Y para los fines de transparencia, nosotros, como sujetos obligados, como funcionarios públicos, tenemos la obligación de tener nuestra información debidamente organizada, conservada, disponible, íntegra, localizable, y que esta localización sea rápida. Esto es lo que debemos de cumplir, o este es el objetivo del archivo municipal. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Es cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos. Esos son los sujetos obligados. ¿Dónde promueve esta ley también? ¿Qué busca? Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos. Sistema institucional de archivos de los sujetos obligados. Es decir, no vamos a crear un archivo simplemente, no vamos a clasificar y ordenar la información, sino que se va a crear todo un sistema institucional de archivos, a fin de que estos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella que por su contenido sea de interés público. 3. Promover el uso y difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados. 4. Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información. 5. Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral de gestión de documentos. 6. Establecer mecanismos para la colaboración entre las autoridades federales y estatales y municipales en materia de archivos. Promover la cultura
de la calidad en los archivos mediante la adopción de buenas prácticas nacionales e internacionales. 8. Contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria. 9. Promover la organización, conservación, difusión y divulgación del patrimonio documental de la nación y fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos. Estos son los objetivos que persigue esta ley, donde se aplica la aplicación e interpretación de la ley será acorde a la Constitución Política. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por acervo. Bueno, aquí vienen unas definiciones que ya veremos. ¿Qué es un documento público? Es toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados. Será pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. 7. Los sujetos obligados, artículo 7. Los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y conservar los documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas correspondientes. Este artículo 7. Competencias o funciones de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas correspondientes. Bien, ¿qué es un archivo? Un archivo es un conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte que son producidos o recibidos por los sujetos obligados o los particulares en el ejercicio de sus atribuciones en el desarrollo de sus actividades. Un archivo debe de facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por las leyes de transparencia, facilitar el acceso a la información, favorecer a la transparencia y rendición de cuentas. Se evita la explosión documental, es decir, acumular documentos por acumularlos, y se conserva la memoria institucional. Bien, entonces, ¿qué es un archivo? No es el espacio físico en sí, no es el edificio o el lugar destinado para meter todos los documentos. Estamos acostumbrados a decirle así al archivo, al lugar donde están las estanterías, con los cajones o con las cajas, y dentro de ellas los sobres, los expedientes de algunas de las actividades, y solemos clasificarlos como nos parece más cómodo, por ejemplo, conforme a un criterio, por ejemplo, de archivos en trámite, archivos resueltos, archivos que no se ejercieron, en fin, lo que nuestro criterio nos dé. Pero lo que se busca a través de la ley es regular la forma en que clasificamos la información. Y lo primero que tenemos que tener claro es que todo documento tiene un ciclo, desde que empieza hasta que se finaliza. Es decir, algunos documentos al cumplirse el trámite o el objetivo para el que fueron requeridos, tienen dos vías: o se dan de baja y se destruyen, o pasan a ser parte de la memoria archivística y se van al archivo de trámite. Y eso es lo que vamos a ver ahorita: el ciclo vital del archivo. El archivo
los documentos tienen una fase activa, un primer momento. ¿Cuál es esa fase activa? Cuando se están recopilando todos los requisitos necesarios para cumplir un trámite. Es decir, mientras se está armando, mientras se están incorporando expedientes o documentos, hay que ser precisos, documentos, los expedientes se conforman por documentos. Esta primera parte, entonces, es la recolección de esos documentos que van a conformar un expediente. Y estos documentos son de uso institucional y constante, es decir, los estoy continuamente utilizando. Usuarios, el área productiva. Valores primarios. ¿Qué valores tienen estos documentos? Tienen que tener un valor administrativo, legal o jurídico, fiscal o contable. Por eso, los documentos que se van a archivar tienen que tener alguno de estos valores. Con posterioridad, una vez concluido el trámite, una vez que doy por cerrado el trámite, concluye esta fase activa del ciclo vital del documento y ocurrirá una transferencia primaria. Esa transferencia primaria es el que el archivo de trámite pasará a ser archivo de concentración. Estos expedientes se irán al área de archivo de concentración, donde su fase es semiactiva. Esto quiere decir que lo ocupamos de manera ocasional, vamos al archivo de concentración porque necesitamos información para incorporarla, para un ejercicio de transparencia, para uno de rendición de cuentas, para consultar, en fin, esta fase del documento ya es semiactiva, ya no se ocupa constantemente. El trámite concluyó y ya solo se recurre a estos documentos de manera ocasional. Por eso es una fase semiactiva. Y una vez que concluye esta fase semiactiva, hay dos opciones. Una segunda transferencia, una transferencia secundaria, que es la de dar de baja el documento, eliminarlo o mandarlo al archivo histórico donde tiene un uso social, con fines de investigación para el público en general, y tiene valores secundarios como que son los valores de evidencial, testimonial o informativo. Ahora, ¿cómo se determina cuándo pasa un documento de una fase a otra? El archivo de trámite es el que estamos usando de forma constante. Cada área administrativa determinará en qué momento deja de utilizar esos documentos de forma constante y que solo va a recurrir a ellos de forma ocasional para hacer esta primera transferencia al archivo de concentración. Y aquí será el área coordinadora de archivo quien determinará cuánto tiempo van a estar en el área de concentración estos archivos. Y esto es importante por dos cosas. Si se conservaran la totalidad de los documentos que se producen, ya no digamos en una administración, sino en varias administraciones, pronto no habría un espacio físico suficiente para almacenar todos esos archivos. Ahora, la conservación de los archivos no solo se refiere al documento físico. También hay que conservar y dar el mismo tratamiento a los archivos electrónicos. Bueno, y la transferencia secundaria, que es donde se determina
qué documentos se van a dar de baja, qué documentos se van al archivo histórico, igual el área coordinadora de archivos, es decir, un grupo interdisciplinario de funcionarios públicos determinarán cuando un documento deja de estar en el área de concentración y pasa al archivo histórico, o si se da de baja. La baja documental es la destrucción del archivo por medios controlados. Es decir, la baja documental no puede ser de forma arbitraria. ¿Por qué? Porque si recuerdan, en el fundamento legal, los documentos no son los documentos que están bajo, óiganlo bien, bajo nuestro resguardo, no son de la propiedad del sujeto obligado, es decir, no son de propiedad ni del presidente municipal, él no se los puede llevar a su casa, ni del funcionario público, es decir, de cada uno de nosotros. No podemos hacer con los documentos que están bajo nuestro resguardo lo que a nuestro criterio convenga, ni podemos destruirlos porque estamos obligados por ley a conservarlos. ¿Cuánto tiempo? Pues los que marque la ley. Hay documentos que fenecen a los 3 meses, a los 5 meses, a los 6 meses. ¿Quién regula cuánto tiempo de vigencia tiene esos documentos? Bueno, las distintas leyes en las que se sustenta nuestra actividad como funcionarios públicos. Es decir, todos como funcionarios tenemos que seguir una normatividad, una ley. En primerísimo lugar, la Constitución, la federal y la del Estado. En segundo lugar, todos los ordenamientos que haya en materia de determinarlo. ¿Por qué? Porque un archivo en el tiempo, un documento en el tiempo, tiene un distinto valor probatorio, tiene un distinto valor documental. Algunos pierden su vigencia total, algunos la conservan. Pero ¿cuáles son los atributos o los valores primarios? Los administrativos, los legales o jurídicos y los fiscales o contables. Es decir, de todos los documentos que manejamos, no vamos a archivar todo, sino aquellos que tengan estos valores. Yo espero hasta este punto ser lo suficientemente claro. Esta primera parte, este primer acercamiento siempre es complicado, pero debemos de entender por qué tenemos que hacerlo, por qué no es, porque luego lo entendemos como que es un capricho de cierta autoridad, como que es un trabajo que está de más, como que no, eso no me corresponde, no me compete. Sin embargo, como funcionarios públicos estamos obligados a informar, a transparentar todo nuestro actuar. Y donde queda evidenciado aquello que hicimos como funcionarios públicos. En donde queda esa memoria del trabajo que realicé. Es decir, construí un adoquinamiento para una calle, a donde queda demostrado la forma en que se hizo, el contrato para la empresa que ganó la licitación, el concurso de licitación, las facturas que demuestran los pagos que se hicieron, la evidencia fotográfica sobre los avances, los análisis de la muestra de calidad del que el suelo era apto para hacer la obra, que el concreto era lo suficientemente bueno, todo eso que constituyó la creación, que se ejerciera el recurso público destinado para esa obra.
¿Qué es lo que vamos a archivar? Lo que pusimos en nuestra programación, que hacemos como funcionarios públicos, lo que le da pues sentido a nuestra área administrativa. Yo realicé tal tarea y esta es la evidencia que demuestra que hice las acciones que pongo, de las cuales como funcionario público estoy obligado a realizar. Bien, ¿qué es lo que vamos a generar ahorita? Vamos a generar instrumentos archivísticos que deberán de estar producidos por el área coordinadora de archivo. ¿Para qué sirven esos instrumentos o cuáles son? En primerísimo lugar, el cuadro de clasificación archivística, que nos sirve para identificar, clasificar y organizar la documentación de acuerdo a las atribuciones y funciones, a lo que nos permite su fácil localización y control. Es decir, en este cuadro vamos a clasificar toda la información de la administración pública para poder facilitar su ubicación, su localización y su control. Luego, conforme tengamos este cuadro, vamos a crear un catálogo de disposición documental. Es decir, ya que está clasificada y ordenada mi información, voy a poner en este catálogo toda la información de la que dispongo, para establecer los valores documentales, tiempos de guarda en cada archivo, así como la disposición final de los documentos. Es decir, en este catálogo de disposición documental voy a decir: tengo tantos archivos en trámite, tengo tantos archivos en concentración, estos archivos en concentración van a permanecer 10, 20, 15 años y después se valorará si se dan de baja documental o si pasan al archivo histórico, o si solo van a estar 6 meses o si solo van a estar 1 año. ¿Quién determina ese valor? El área coordinadora de archivo. Y en específico las áreas que lo generaron, porque son las que saben cuánto tiempo deben de resguardarse. Es decir, por ejemplo, documentos de tesorería y que lo generaron, porque son las que saben cuánto tiempo deben de resguardarse. Es decir, por ejemplo, documentos de tesorería y de obras públicas, pues tienen un tiempo mucho mayor para estar en el área de concentración. La guía simple permite identificar y a la vez explicar el contenido y contexto del archivo a fin de hacerlos accesibles a los usuarios. Vamos a crear una guía de todos los archivos que tenemos para ponerlos a disposición pública. Normalmente se ponen en la página de internet del ayuntamiento. Inventarios necesarios para saber específicamente la cantidad de expedientes, el contenido y dónde localizar rápidamente los expedientes. Son de 2 tipos, un inventario general y un inventario documental. El general, que se debe publicar en la plataforma de transparencia, y el inventario documental para los 3 tipos de archivo de transferencia y baja documental. Bueno, ahora, algo que no se menciona aquí es que para la entrega-recepción, para que me libere de mi responsabilidad como funcionario público, debo de tener el inventario documental de todos los archivos, de todos los documentos que realicé en mi ejercicio como funcionario público. Es decir, voy a decir cuántos documentos tengo en fase de trámite, cuántos documentos ya están en el área de concentración y si hubo documentos que se solicitó que fueran dados de baja. Toda esa información la debo de tener como funcionario público. La información que vamos a entregar para la Auditoría Superior del Estado debe de estar
debidamente clasificada. Y todos los documentos deben de estar plenamente identificados con una portada. Eso es lo que tenemos que crear. Bueno, vamos a entrar ya de lleno en lo que es el cuadro general de clasificación archivística, que es lo que en este momento interesa realizar. ¿Por qué? Porque ya debemos de empezar a trabajar sobre la clasificación de nuestros archivos. Y en primer lugar, tengo que saber qué es el cuadro de clasificación archivística, porque en base a ello se van a, valga la redundancia, se van a ordenar los documentos que están bajo mi responsabilidad. Y aquí en el cuadro, que ya vimos que es el que regula la clasificación de toda la documentación producida por el sujeto obligado, va a estar expresada en este cuadro de clasificación archivística. Y el cuadro se divide en dos áreas importantes. Es en dos partes importantes. En las funciones sustantivas del fondo o del sujeto obligado. ¿Qué son las actividades sustantivas? Y aquí es a donde tenemos que poner atención. Una actividad sustantiva es aquella inherente al sujeto obligado. ¿Quién es el sujeto obligado? El Ayuntamiento de Sautla. Son facultades que solo tiene el Ayuntamiento de Sautla, o por decirlo así, todos los ayuntamientos. Ya vimos que los sujetos obligados por la Ley Nacional de Archivos son todos los entes legislativos, ejecutivos, judiciales, todos aquellos que reciben financiamiento público. Es decir, nuestras actividades inherentes son aquellas exclusivas, nuestras funciones sustantivas son aquellas que se derivan exclusivamente para los ayuntamientos. Estas actividades sustantivas solo las realizan los ayuntamientos. Son diferentes de las actividades sustantivas de, por ejemplo, el Poder Judicial del Estado de Puebla, o del Poder Legislativo del Estado de Puebla, o del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Son diferentes, por ejemplo, a las de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. ¿Cuáles son las actividades sustantivas de los ayuntamientos? Ahorita lo vamos a ver. Pero tenemos actividades que son comunes a todos los entes públicos. Por ejemplo, todos los entes públicos están regulados bajo una legislación. Esa es una clasificación, una función común. Y se identifican por la C. Y se divide en sección, subsección, serie y subserie. Así que tenemos que, en primer lugar, la legislación es una actividad común a todos los sujetos obligados. Segunda área común, o actividad común, o función común, son los asuntos jurídicos. Todas, como instituciones, públicos, están obligados a hacer una programación y organización presupuestal. Todos los organismos públicos tienen o cuentan con recursos humanos. Todos los organismos públicos cuentan con recursos financieros. Los entes públicos tienen recursos materiales y de obra pública, de servicios generales.
Todos los entes públicos tienen tecnologías y servicios de la información. Todos los entes públicos realizan actividades de comunicación social. Todos los entes públicos están sujetos a auditorías de actividades públicas. Todos los entes públicos tienen programación, información, evaluación y políticas de mejora. Todos los entes públicos están obligados a transparentar y el acceso a la información, y ahora todos los entes públicos tienen que tener un sistema general de archivos. Son las actividades comunes que realizan todos los sujetos obligados. Estas son actividades comunes que compartimos tanto con la Secretaría de Salud, como la de Secretaría de Desarrollo Rural, como con el Congreso del Estado, como con el Poder Judicial del Estado. Todos tienen estas actividades comunes. Pero las actividades sustantivas solo son inherentes a los ayuntamientos. Y estas actividades sustantivas también se dividen en secciones, subsecciones, serie y subserie. Y ya iremos viendo de qué se trata. Porque nosotros necesitamos crear se nos recomienda que son estas nuestras actividades sustantivas. Las actividades de gobierno, los servicios públicos, los servicios de seguridad pública, los de Hacienda y Patrimonio Municipal, los de desarrollo económico, los de desarrollo social y los de desarrollo urbano y medio ambiente. Y en esta propuesta que nos brindan ya hay una primera clasificación. La 1S, o sea, 1 sustantivo, es para las actividades de gobierno. La 2 que se nos ofrecen para realizar nuestro cuadro. Y ahí es a donde ahora cada una de nuestras áreas, de acuerdo a sus actividades, pondrá o clasificará la información, las actividades que realiza. Es decir, en servicios públicos, ¿qué ejemplos se nos proponen? Los de disposición en materia de servicios públicos, planes y programas, y servicios públicos como los de agua potable, alumbrado, vialidades, tianguis y centrales de abasto. También tenemos servicios públicos como el registro civil y los de seguridad pública, policía municipal, seguridad vial, protección civil, bomberos. Estas son algunas de las series y de las actividades sustantivas o funciones sustantivas que realizan. Por ejemplo, para el área de tecnologías, ya sabemos que es una actividad común y está plenamente identificada en la sección 8C. Todo lo que tenga que ver con tecnologías de la información, por ejemplo, a las actividades de seguridad pública, que irían vialidad si lo tuviéramos, pero la policía municipal, de seguridad pública, entonces están, que es como una actividad sustantiva inherente a los ayuntamientos. Entonces vamos a ir a la sección 3S, que es seguridad pública, y ahí tengo pues las disposiciones en materia de seguridad pública, que es todo el marco normativo que regula mis actividades o que le da el sustento legal a lo que hago. Planes y programas y proyectos, aquí metería mi programación anual acerca de los planes de seguridad pública para el ayuntamiento. Y en la sección 3S.0.3, el punto 0 hace referencia a una subsección. Recuerden que la serie va a ser definida por una sección
una subsección, series y subseries. Y esto al final me va a arrojar un código. Bajo este código estarán resguardados todos los documentos que estoy generando en mi área. Entonces, en seguridad pública, para el caso particular de la Policía Municipal, tengo correctivos de disciplina. Este sería una serie. Esta actividad sería una serie. Recuerden que esto es solo un ejemplo. Yo puedo poner aquí lo que considere necesario, como yo haya programado bajo el criterio que tenga yo mis actividades. Pero si es de Policía Municipal, ya sé que va a estar en la sección 3S, Seguridad Pública. Ahí va a estar todo lo relacionado con la Policía Municipal, sus actividades, y ellos sabrán cómo clasifican. Ahora, esta clasificación, cada actividad constituirá una serie, y la serie se va a identificar por otro número. En este caso, la sección es 3S. Punto 0 es la subsección. Punto 3 es la serie, que hace referencia a la Policía Municipal. 3S significa seguridad pública. El 0 significa una subsección, que en este caso no existe. El punto 3 significa Policía Municipal. Todos los documentos de la Policía Municipal van a estar bajo la serie 3S.0.3. Para el caso de protección civil, se encuentra en seguridad pública, en la subsección 0 y en la serie 6. Y puedo crear cuantas series considere necesario para la clasificación de las actividades que realizo como funcionario público. Espero que hasta aquí quede más o menos claro en qué consiste una serie. Una serie es la actividad sustantiva inherente al sujeto obligado, al ayuntamiento en este caso. Las actividades sustantivas de gobierno, por ejemplo, primero, identificar si mi actividad es sustantiva. ¿Tiene que ver con seguridad pública? Si es así, entonces sí es sustantiva. ¿Tiene que ver con Hacienda y Patrimonio? Si es así, es sustantiva. ¿Tiene que ver con desarrollo económico? Si es así, entonces es sustantiva. Con desarrollo social, con desarrollo urbano. Ahora, hay áreas que por su dimensión, por las cosas que tienen que ver, que realizan actividades tanto sustantivas como comunes. Y todos, por ejemplo, pues todos vamos a tener la actividad común de archivo, ¿no? Todos vamos a tener un archivo de trámite que va a ser inherente a nuestra área, va a estar determinado en nuestra área. Entonces, esa es una actividad común, aunque yo tenga mi actividad primaria sea de Hacienda y Patrimonio como tesorería, o de desarrollo económico como fomento, o de desarrollo social como las de educación, la de cultura o la del DIF. Desarrollo y medio ambiente. Conforme a mis actividades, voy a ir determinando en dónde voy a ir generando, en qué serie, en qué sección, en primer lugar, en qué sección se engloba mi actividad, en qué serie, a qué serie pertenezco y las subseries que necesito para ordenar todas mis actividades. Si tengo 10 actividades, tendré que crear 10 subseries. Ahora, si mi actividad es principalmente común, pasa lo mismo. Me ubico, soy de tecnologías de la información. Esta es mi sección 8C. Mi subsección, no hay ninguna subsección.
una serie, mi serie podría ser mantenimientos de equipo de cómputo, subseries, computadoras y subseries 2, servidores. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Obviamente, les pasaremos algunos ejemplos y algunas propuestas para que realicen esa subdivisión cada una de sus áreas. ¿Para qué? Para que al final todos tengamos un código que nos permita tener. ¿Qué es lo que tenemos que respetar? ¿Cuál es el criterio? Estas 7 secciones para el caso de las actividades sustantivas. Estas sí no las podemos modificar, pero dentro de ellas podemos agregar todas las actividades que consideremos necesarias. Y lo mismo para las comunes. Tenemos estos 13 apartados de estas 13 secciones que se nos presentan, que se nos ofrecen para clasificar nuestra actividad e irla incorporando a cada una de ellos. Recursos humanos no tiene ningún problema.